Saludos, señores. Yo soy Jaime Bobadilla. Si yo te dijera a ti que Haití es un estado fallido, ¿tú te encontrarías eso raro? Si te dijera que Haití es un estado colapsado, ¿te encontrarías eso raro? Muy probablemente tu respuesta sería que no. Entonces yo te pregunto, si tú y yo estamos de acuerdo en eso, si vemos a diario las noticias de lo que está pasando en Haití, si vemos que cada día las pandillas están tomando más terreno, si vemos que cada día el gobierno haitiano hace menos por su gente, y si vemos que cada día están huyendo más los haitianos desde de su país, entrando a la República Dominicana en esta invasión, ¿por qué si nosotros sabemos eso, la comunidad internacional se sorprende? ¿Por qué ahora, luego de más de casi 5 años, más de 4 años del magnicidio de Jovenel Moïse, es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla de un colapso inminente? ¿Cómo que el colapso es inminente? Y eso no lo pudieron ver tras el magnicidio. ¿Cómo es que ahora le llaman colapso inminente a lo que está pasando en Haití, luego de tener que reunirse la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad y ordenar una intervención en Haití? Haití está intervenido actualmente. Lo único que esta intervención no ha hecho nada. ¿Y cómo es posible que la corrupción, el narcotráfico, el secuestro sea lo que sea la norma en Haití y no miremos a los verdaderos culpables? ¿Son las pandillas de Haití las verdaderas culpables de lo que pasa, o es con el apoyo de la clase política y el gobierno? Recordando las palabras de Nayib Bukele, que dice que nadie está por encima del poder del Estado, al cual se le llama el Leviatán. La fuerza del Estado debe de imponerse, y cuando hay supuestos grupos que tienen control de territorios, no es por la fuerza de esos grupos, es por complicidad con los gobiernos. Esto se aplica a todos los países. Esto se aplica a Haití. No pueden las pandillas haitianas tener el poder que tienen si no es por complicidad. Pues si no, ¿cómo pasan las armas que llegan directamente a las bandas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el tránsito? Todos sabemos que también pasan por República Dominicana. Entonces también hay complicidad de otros estados como los Estados Unidos y también la República Dominicana. Hay complicidad con lo que está pasando en Haití. ¿Qué es lo que quieren? Buscan una masiva invasión de los haitianos a la República Dominicana. Estas son preguntas que nos hacemos, porque escuchar, como te voy a mostrar ahora, al secretario general de la ONU hablar de colapso inminente, creo que tiene 4 años atrasado este anuncio, y es lo que voy a compartir contigo ahora en Análisis Políticos con Jaime Bobadilla. Bendiciones a los que se están uniendo a esta transmisión. Invitarles a suscribirse, a darle a me gusta, a compartir en todas sus redes sociales, y vamos a ver qué fue lo que dijo Antonio Guterres ahora mismo. Recuerden darle a me gusta, es interesante eso. Miren aquí, señores. Esto es del periódico Le Nouvelliste, porque como tú sabes, esto solamente sale en las noticias de Haití, no en las del gobierno de Luis Abinader. Siempre te he dicho, tenemos que ser una voz que se lea, que analice todas las noticias de Haití, porque esto repercute en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo el gobierno de Luis Abinader no está hablando que ya se está declarando un colapso de Haití? Aquí estamos en playas, muy bien, disfrutando de la Semana Santa, pero también bajo atropellos,
una clase política muda, una supuesta oposición que para mí los partidos políticos que no están en el gobierno no son la oposición, son los cómplices del gobierno. El PLD y la Fuerza del Pueblo es cómplice de Luis Abinader, que calla todo esto también. Tú no has visto a Leonel hablando de la crisis en Haití. Tú no has visto a Danilo. Uy, Danilo la boca cerrada. Incluso cuando te presentamos, que será un video que te vamos a dejar por aquí anclado, de cómo han aumentado las parturientas, nadie ha dicho nada. Solamente silencio por parte del gobierno. Pero ¿cómo es posible que para nosotros enterarnos de lo que está pasando en Haití tengamos que ver las noticias haitianas? Porque a Luis Abinader no le da la gana de que salgan, porque sí, tienen la prensa comprada. Luis Abinader y todos los gobiernos que han estado ahí tienen la prensa comprada. Y te voy a enseñar también cómo. Te voy a poner también otro video más adelante, donde verás cómo tú no sabes nunca quién comete los crímenes, porque cuando es un migrante irregular haitiano, siempre lo callan. Entonces, por esto, lo que primero hacemos es ver estas noticias. Antonio Guterres advierte del colapso inminente de la presencia estatal en Puerto Príncipe. O sea que ya el gobierno de Haití no tiene presencia en su capital. Cayó la capital, Puerto Príncipe, la capital de Haití. No hay un gobierno. El gobierno está solamente en la zona norte, en Cabo Haitiano. Vamos a ver qué dice Antonio Guterres. Ese es el secretario general de la ONU que tiene su sede en la República Dominicana. El secretario general de la ONU, tras informar al Consejo de Seguridad de que 2.660 personas fueron asesinadas en Haití entre diciembre del 2024 y febrero del 2025, en 3 meses. Señala la incapacidad de la Policía Nacional Haitiana para contener la expansión de las bandas, lo que hace temer un colapso inminente de la presencia del Estado en la capital, Puerto Príncipe, y subraya que sin apoyo adicional en materia de seguridad por parte de la comunidad internacional, el panorama es sombrío. Ha anunciado el fin del referendo y las elecciones generales de 2025, según se puede leer en un despacho del informe de seguridad. Y ahí está el link donde pone. Porque recuerden que pretendían haber elecciones ahora en este 2025 para que asuma en febrero del 2026. O sea, está hablando que no va a haber ni referendo ni elecciones. En cuanto a la situación política, el informe del secretario general señala que las elecciones son esenciales para poner fin a la prolongada transición política de Haití. Sin embargo, advierte que sin mejoras significativas en la seguridad, ninguna asistencia electoral internacional será suficiente para permitir la celebración del referendo constitucional y las elecciones generales en el 2025, según un comunicado. En Haití, a pesar del deterioro de la situación de seguridad y la perspectiva de un colapso total de Puerto Príncipe, la capital política del país, el Consejo Presidencial de Transición están en modo de referendo y elección. Aquí te está diciendo claro este hombre, el secretario general de la ONU, que lo de Haití ya es un colapso inminente. Ha caído la capital haitiana, Puerto Príncipe. Al saber esto y todas las manifestaciones que se están escenificando en Haití, donde la gente le está exigiendo a lo que queda de gobierno, porque a pesar de todo hay un gobierno de postalita, un gobierno de postalita falsificada, el cual nadie cree en ellos, ni los mismos haitianos creen en ese gobierno. Ellos están pendientes a crear elecciones, concluir con unas elecciones, pero los manifestantes lo que quieren es seguridad.
La comunidad internacional lo que quiere es seguridad, pero las bandas cada día controlan más terreno en Puerto Príncipe. Y esto aquí dice Puerto Príncipe, pero en Kenkoff, en Haití, o Kensoff, en Haití, ya está totalmente controlada por los haitianos. Croix de Bouquet también está controlada por los haitianos. Muchas otras zonas están controladas por las bandas haitianas. Están empujando. Entonces viene también la ONU a decir que el hambre aumenta en Haití. ¿A dónde van a buscar comida? Esa es la República Dominicana. Y yo comparto una pregunta aquí contigo. ¿Dónde están los supuestos 1.500 militares que se iban a añadir a los 9.500 en la frontera? Ante este colapso inminente de la capital haitiana, ¿dónde está la seguridad en la frontera? Mientras Luis Abinader y Farideh Raful se preocupan por la bocina que tú pones en tu casa, donde tú escuchas tu música, mientras ellos están preocupados por eso, en Haití pueda que haya una poblada y vengan todos a la República Dominicana. ¿Cómo tú crees que se pueda resolver esto en Haití sin que República Dominicana se involucre? ¿Dónde están las botas norteamericanas que deben de pisar Haití? ¿Dónde está el ejército norteamericano para ir a controlar Haití? La ONU sabe que ellos no pueden hacer nada. Simplemente tener una presencia no sirve de nada si no es una presencia militar. Por eso nosotros desde aquí le hacemos un llamado, ya no al gobierno de Luis Abinader, porque no nos interesa el gobierno de Luis Abinader, sino al gobierno de Donald Trump, que controle Haití y que no permita que caiga en garras de países comunistas como China o Rusia, y que controlen el tránsito, muy peligroso esto, el tránsito marítimo hacia el canal de Panamá. Haití está en una etapa que cualquier país que entre allá sería el país que controle. Y me explico. Ahora mismo hay anarquía en Haití, no podemos negarlo. Hay anarquía en Haití. El país que llegue a Haití y lo controle, ese país controlará gran parte del tráfico marítimo en el Caribe. Y si los chinos no pueden tener el canal de Panamá, por lo menos van a tener parte de su ruta hacia el canal de Panamá. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete, comparte en todas tus redes sociales, envíalo ahora mismo a todos tus grupos de WhatsApp. No te vayas sin antes darle a me gusta y te voy a dejar por aquí un video que será de tu interés. Yo soy Jaime Bobadilla. Nos veremos más adelante en un video más de análisis políticos.